Padre. Sea para honra y gloria del Señor. Amén, aleluya. Esta palabra, hermanos, que vamos a hablar esta noche, titulé Una vida con propósito. Gloria a Dios. Una vida con propósito. Gloria a Dios. En el libro de los Romanos, en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 28, nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántas veces o alguna vez nos hemos preguntado con qué propósito nosotros hemos venido al mundo? ¿Se han preguntado ustedes con qué propósito yo vine al mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida en el mundo? ¿Sabe que la humanidad ha gastado la mayor parte del tiempo, de su tiempo, invirtiéndola en averiguar y esforzados en saber cuál es el principio y cuál es el origen de la vida humana? Y digo gastado porque es lo que hasta ahora han hecho, han malinvertido su tiempo en eso. Cuando nosotros nos ponemos a meditar en esta pregunta, tal vez no vamos a obtener respuesta, porque vamos a buscar, y tal vez cuando creemos que nosotros hemos hallado un propósito a nuestra vida, no es el propósito correcto, no es el propósito para el cual nosotros hemos venido a este mundo. Amén. Amén. Ahora, hay una persona que fue enviada con un propósito. Yo los quiero llevar rápidamente al libro de Juan o San Juan, capítulo 3, versículo 16. Yo creo que todos se lo saben. Amén. 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito que empieza para nosotros. Jesucristo vino al mundo con un propósito. Amén. Dios mandó a su Hijo Gloria a Dios. con un propósito. Amén. Porque nosotros hemos leído y se nos ha dicho por mucho tiempo que Dios es amor. Dios es amor. Y muchas veces a nosotros, cuando compartimos la palabra, cuando expresamos la palabra del Señor, nos cuesta transmitir eso. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. ¿Cómo las demás personas pueden creer que Dios es amor si nosotros mismos no creemos que Dios es amor? No creemos o no entendemos creer San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es un propósito. Es un propósito que a nosotros se nos presentó para que aquel que en él cree para que aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Ahora, Dios es amor. Rápidamente, ahí, hermano, quiero llevarlos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 al 16. Primera de Juan 4, del 10 al 16, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no nos amamos unos a otros, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él
y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén, aleluya. Eso nos da a conocer el amor de Dios. Amén, aleluya. Dios nos da a conocer el propósito para nuestras vidas. Amén. Amén. El libro de los Romanos, capítulo 8. Versículo 28. Nos dice: y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto a los que conforme su propósito son llamados. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, a través de la Biblia, nosotros vemos muchas personas o personajes, porque están escritos en la Biblia, que han pasado situaciones que si nosotros vemos y decimos, este es el propósito de Dios, este es el propósito de Dios para la vida, rápidamente podemos ver y nos podemos ir a José. José fue una persona que fue maltratado, fue ultrajado por sus hermanos, fue vendido, fue desechado como sus hermanos. Entonces, José pudo haber rechazado y repudiado a sus hermanos, pero no era el propósito que Dios tenía para su vida. Dios tenía un propósito con José. Job fue otro que padeció muchas cosas. Usted ha leído el libro de Job y ve todo lo que Job ha pasado. Entonces, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Gloria a Dios. Estamos hablando de cosas, hermanos, que nosotros no podemos entender como personas. Creemos nosotros que el sufrimiento que nosotros llevamos es el más grande y que no puede existir. Y Job tal vez se queda chiquito. Pero Dios aún así tiene un propósito para esa persona. Miren lo que dice en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Aunque me matare, en él esperaré. Aleluya. Aunque me matare, en él esperaré. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene un propósito. Ya tiene un propósito. Jeremías. Muchos conocen a Jeremías como el profeta llorón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le dice a Jeremías el profeta llorón? Le decían el profeta llorón. Porque él advertía al pueblo de Israel y gemía y clamaba y le decía y lloraba, que el pueblo no quería entender. Les decía, miren lo que Dios está haciendo. El sufrimiento que Jeremías tuvo. Pudo haber dicho en un momento, a esto me mandó, para esto me escogió, pero aún así Dios tenía un propósito en la vida de Jeremías. Y pudo haber dicho, ¿para qué salir del viento? Recuerdan que la palabra de Dios dice que Dios ya conocía cuando estaba en el viento. Cada vida, cada ser humano tiene un propósito, porque Dios así lo ha querido. Cada uno de nosotros no estamos aquí por gusto, no estamos aquí porque no hayamos para de agarrar, no estamos aquí porque nos aburrimos del mundo. Nadie, hermano, nadie viene por sus propios pies a los pies de Cristo. Dios tiene un propósito. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra? Viene muy viejo a los caminos de Dios. O yo soy muy joven para entrar a los caminos de Dios. Hermanos,
el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Usted no vino ni antes ni vino después. Usted vino en el tiempo preciso que el Señor lo llamó. Gloria a Dios. El Señor tiene para nuestra vida llegó en el tiempo preciso. Amén. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 13. De todo el sufrimiento, el apóstol Pablo ha escrito muchos epístolas, escribió libros completos, es el escritor que más la escritura tiene dentro de la Biblia. Y pasó muchos sufrimientos y expresó todo lo que ha pasado. Pero mira lo que dice el versículo 21, capítulo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. ¿Por qué tienen compasión de mí? ¿Por qué están llorando por mí? Yo estoy dispuesto a todo. ¿Se imaginan si Pablo se hubiera puesto a pensar lo que le iba a costar servir al Señor? Pablo expresó muchas veces que era preso en Cristo y no estaba hablando de las cárceles físicas, estaba hablando en el amor de Cristo, estaba hablando que él estaba ahí, no quería salir de él, no iba a salir de él. Era una vida con propósito. Ahora, versículo 29 en el libro de Romanos capítulo 8 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Este libro, hermano, el libro de los Romanos, habla, es completo, pero el capítulo 8, del versículo 28 en adelante, habla que esto es la cumbre, que esto es lo que está dando la luz al libro. Está enseñando el propósito de cada uno de nosotros en los caminos de Dios. Porque nosotros podemos decir muchas veces con nuestras propias fuerzas que nuestra vida ya no tiene propósito. Cuando hay una persona que lo diagnostican con una enfermedad, hermanos, la persona puede desanimarse de tal manera que cree que hasta ahí llegó, que ya no hay más. El cristiano tendemos también a que nuestra fe tambalee en cierta manera. Hemos hablado de esto, hermano, muchísimas veces. Hemos puesto este ejemplo muchísimas veces. Yo creo que Dios en él puede obrar, pero en mí no. Yo creo que Dios puede obrar en el problema de él, pero el mío es más grande. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra fe es variante. Pero si nuestra fe no fuera así, entonces no tendríamos, ¿qué propósito tendría Dios en nosotros? ¿Qué propósito si nosotros estuviéramos llenos de fe, llenos de fortaleza, llenos de espíritu? Y somos llenos del espíritu, pero no lo ejercemos, no lo ejercitamos. Nos ha dado la sabiduría a través de su palabra, pero no lo necesitamos. Entonces, si nosotros fuéramos que no nos falta nada, que no tendremos necesidad de nada, ¿cómo estaría? Ocioso. No tendríamos realmente un propósito en nuestra vida. El hermano Guillermo diría: no, pues ya les enseñé toda la Biblia y ahora que les enseño. Eso sería un límite del propósito que Dios tiene. Pero ¿qué, hermano? La Biblia nos habla de grandes hombres
también con las mismas pasiones que nosotros, se afligían, se enojaban, se asustaban, pero siempre no saliéndose de la línea, porque eran personas que tenían una vida con propósito. Versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y nosotros se nos dio el Hijo para que todo aquel que crea no se pierda más, tenga vida eterna. Ahora, también el libro de Juan nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Es Juan? Romanos. Amén, gracias. Entonces dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros no hubiéramos tenido al Hijo, 6:23. si el Hijo no hubiera venido con un propósito, ¿cuál hubiera sido nuestra paga? La muerte. La muerte, esa era nuestra paga. Entonces realmente vivíamos una vida sin propósito. Cuando nosotros vivimos una vida fuera de Cristo, hermanos, estamos viviendo una vida desordenada, y el desorden que lo lleva a la muerte, a la perdición. No estamos viviendo con un propósito. Creemos que todo está bien, pero nada nos va a llevar a un lugar correcto. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué responderíamos a esto? ¿Qué respuesta tendríamos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quedaríamos igual, con el mismo silencio, nos quedaríamos callados porque no hay respuesta. ¿Quién contra nosotros si Dios está con nosotros? No hay nadie. Aleluya. No hay nada. No puede haber nada fuera de eso. No hay absolutamente nada. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero nosotros no estamos viendo el propósito de Dios. Nosotros estamos viendo nuestro propósito. Estamos viendo nuestra vida. Estamos viendo nuestra ambición. Estamos viendo nuestra dirección. Pero no entendemos el propósito de Dios. Ya pudimos haber puesto excusa, ¿no? O iba a salir por ahí. Pero no es su propósito que estamos diciendo, no es el propósito. Que usted esté aquí, hermano, es porque a Dios le pasa. Es porque Dios tiene un propósito en su vida. Es porque Dios va a hacer algo en esta vida. Cuando nosotros entramos por esa iglesia, perdón, por la puerta a la iglesia, muchas veces, casi siempre nos saludamos con la paz de Cristo. Amén. Y sonreímos. Pero muchas veces venimos cargados. Muchas veces venimos afligidos. Yo no quiero que el hermano se entere que no tengo la paz de Cristo. O quiero tener mi cara de paz de Cristo. Pero realmente, no está hablando en términos malos, sino que muchas veces estamos al borde, hermano, de una depresión. Solo Dios sabe qué hay en cada vida de nosotros. Y venimos y entramos. Y tal vez nos preguntamos por qué yo vine a la iglesia. ¿Para qué yo vine a la iglesia? Nosotros no entendemos el propósito que Dios. Amén. Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer en nuestra vida, pero Dios sí. Gloria a Dios. Que tiene una vida con propósito para cada uno de nosotros. Amén, amén. Versículo 33 dice: ¿Quién
acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Tal vez entre nosotros. Pero el acusador ya no tiene ninguna acción. Porque Dios nos ha escogido. Si viene una persona que ha asesinado a alguien más y vino al arrepentimiento y también se bautizó en las aguas en el nombre de Jesucristo, fue levantado, fue cambiado, fue transformado por Jesucristo, ¿cómo puede venir el enemigo y decirle, pero cómo está? Si él mató a alguien, o si él te robó, o si él te hizo cualquier cosa mala, ¿cómo puede llegar el acusador a decirle eso? Si ha sido justificado y lavado con la sangre de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque Dios tiene un propósito para cada vida. No llegamos a entender muchas veces nuestra vida, nuestro propósito, pero Dios lo conoce. Hay tres tipos de grupos que tienen su propio propósito o viven en un propósito. Los judíos viven en su propósito de guardar su religión y sus costumbres. Los griegos en aquel entonces vivían en filosofías humanas, averiguando, tratando de indagar todo lo que ellos podían, tratando de entender. Ese es el propósito de ellos. Y luego están los gentiles que no tenían ningún propósito, que eran judíos y griegos, pero entendieron el propósito de Dios. Y aunque no lo entendieron, lo aceptaron. Nosotros formamos parte de ese grupo, porque muchas veces no entendemos. ¿Se acuerdan cuando Pedro le preguntó al Señor? Muchas veces y le dijo que no entendí. Y el Señor le dijo que lo que no entiendes hoy, ¿qué dijo? Lo entenderás mañana. Amén. Yo le doy gloria a Dios, hermano. ¿Saben por qué? Nuestro hermano Fernando tiene ahí atrás agarrado, yo creo que la promesa de fe que él hizo, tiene agarrado el propósito de Dios en la vida de su matrimonio. Solo Dios sabe qué propósito tiene. Y cada vez que el hermano dobla rodillas y la hermana dobla rodillas y le piden a Dios, Dios les muestra el propósito. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque todos venimos aquí no para llevar una vida monótona. Venimos aquí para tener una vida con propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Hermano, mire, es que yo creo que el hermano tiene un don para orar. Entonces, el propósito del Señor, hermano, es que usted busque. No entiendo las escrituras. Escudriñela, nos está diciendo, nos está gritando. Escudriñemos las escrituras. Venimos aquí con un propósito. Ahora, vuelvo y repito, yo creo que vamos a hacer ¿cómo le llaman? Repite. No rezo. Vamos repitiendo y repitiendo. Disco rayado, vamos a poner. La vida del cristiano es color de rosa, ¿amén o no? Quien le diga que la vida del cristiano es color de rosa, hermano, ahí le están vendiendo caso por eso. Porque la vida del cristiano jamás la Biblia dice que es color de rosa. Al contrario, dice que encontraremos sufrimiento.
Pero ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Ver la vida eterna. Vivir con un propósito por eso. Gloria a Dios. Una persona que vive sin Cristo se va a doblegar fácilmente. Usted le puede pasar algo, pero igual va a estar firme. Aunque se esté tambaleando, pero va a estar firme si usted se agarra de eso. Versículo 34 dice: ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Además, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y mire, aquí el apóstol Pablo menciona, empieza a mostrar muchísimas cosas y nosotros podríamos agrandar más la lista. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién? ¿Qué cosa nos puede separar del amor de Cristo? Usted puede decir, ¿sabe qué, Señor? Yo no puedo con tanto sufrimiento, yo no puedo con tantos problemas. Es más, yo ya no voy a ir a la iglesia, yo no voy a participar en nada. Me voy a alejar de la congregación. Entonces, es como que mi hijo me diga, ¿sabes qué, papá? Yo ya no quiero ser tu hijo. Me voy de la casa y ya no quiero ser tu hijo. Se puede ir de la casa, puede decir que ya no quiere ser mi hijo, pero eso no quiere decir que va a dejar de ser mi hijo. Entonces, podemos pasar hambre, podemos pasar cualquier cosa. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Nosotros podemos renegar que el Señor aún nos va a amar. Y cuando nosotros vengamos arrepentidos, ¿va a tratarnos como trataríamos nosotros a alguien más? No, porque el amor de Cristo nosotros no podemos entenderlo, es incalculable, es inimaginable, nuestra capacidad no llega al entendimiento. Eso es vivir una vida con propósito. Como escrito está, por causa de nosotros, como escrito está, por causa de ti somos muertos en todo tiempo, somos contados como ovejas en la antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Si nosotros nos morimos, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a estar en la presencia del Señor. O sea, la muerte no puede. La vida, por mucha tribulación, por mucha angustia que pasemos, aún así no puede separarnos del amor de Cristo. No hay nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Señor. Entonces, hermano, solamente cuando nosotros adoptamos esa palabra en nuestra vida y entendamos la palabra, vamos a saber que Dios tiene un propósito para cada vida de nosotros. Cuando nosotros analicemos nuevamente cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el propósito porque yo soy llamado, entonces entenderemos el maravilloso propósito que Dios tiene para cada uno. Gloria a Dios.